Recibamos ahora al señor Óscar Daniel Huacho Arroyo, quien es psicoterapeuta y quien va a exponer la iniciativa que ha obtenido el primer lugar. Un aplauso, por favor. Buenos días con todas y todos las personas que nos están acompañando esta mañana. Bueno, de por sí ya el estar en este podio y exponer esta experiencia en representación del equipo de atención del CAI de Breña es un honor que nos motiva. Bien, ciñéndonos al protocolo, voy a exponer el día de hoy el mecanismo de seguimiento a usuarios para optimizar la coordinación del Centro de Atención Institucional. Esta experiencia hemos postulado en la gestión y coordinación y la cual todo el equipo del CAI ha sido partícipe, ¿no? Pero la primera pregunta que surgiría aquí, cuando hablamos del CAI, ¿qué es el CAI? El CAI son las siglas del Centro de Atención Institucional. El Centro de Atención Institucional es un servicio del Programa Nacional que se encarga de brindar una atención especializada, interdisciplinaria y gratuita a usuarios agresores enviados por los juzgados, ya sean por sentencia o procesados en procesos de violencia contra la mujer, violencia contra la pareja y los integrantes del grupo familiar. Estos usuarios son enviados o remitidos por estos juzgados a fin de que cumplan un mandato judicial, que es una intervención reeducativa, con el fin de que detengan todo tipo de violencia contra ellos y ellas. Una característica de este servicio es que esta reeducación, ellos tienen que asistir por espacios cerca de un año, de frecuencia una vez por semana. Y cuando digo un año estoy contando la parte de intervención, que son de 32 sesiones, más la fase de evaluación previa, más la evaluación posterior. Este equipo está conformado por muchas profesiones. Entre ellos contamos con los psicólogos que se encargan de hacer la evaluación del perfil psicológico de las personas que ingresan al servicio, las características de su violencia, con trabajadores sociales que se encargan de tener contactos con las personas afectadas, con las personas denunciantes, a fin de validar, valorar el riesgo y verificar que los hechos de violencia hayan cesado. Y también con psicólogos con formación psicoterapéutica, que son los encargados en, digamos, desarrollar el programa reeducativo con el fin de reeducar a estos hombres en la detención de la violencia, en masculinidades más equitativas, igualitarias, ¿no? Actualmente el Centro de Atención Institucional o los CAIs, hay 3 CAIs a nivel nacional, uno de ellos es el CAI de Breña, el otro es el CAI del Callao y el otro es el CAI de Ayacucho, que está en el distrito de Huamanga. Sin embargo, esta experiencia se presentó en el CAI de Breña y tiene una característica peculiar, ya que el campo de acción del CAI de Breña no solo es el distrito de Breña, sino atiende todo Lima Metropolitana. Y cuando digo todo Lima Metropolitana, quiere decir que nosotros rendimos cuentas, brindamos información a todas las cortes de Lima, las cortes de Lima Este, Lima Sur, Lima Centro y Lima Norte. El resumen de la experiencia, esta experiencia surge a raíz de las reuniones en equipo que nosotros ya teníamos. Prácticamente la empezamos a iniciar desde el año 2016, a raíz de que ya entra en vigencia la ley, la 30364, en la cual los juzgados ya empiezan a enviar a estos usuarios agresores con medidas de protección y con sentencia. Antes de esa fecha, el CAI solamente atendía a casos sentenciados, y cuál era una población reducida, pero igual nos demandaba bastante trabajo. Sin embargo, con esta nueva ley, los usuarios ya bien llegan con medida de protección y la demanda empieza a aumentarse, a tal punto que en el año 2015 atendimos 608 casos, en el 2016 737 casos y en el 2017 similar. Es ahí donde nosotros comenzamos a identificar como equipo uno de los principales cuellos de botella, que era atender este tipo de población, y que el no atender o el demorar la atención significaba para ellos un riesgo, ya que podrían reincidir, y ahí estábamos hablando de las familias de estas personas que posiblemente podrían seguir viviendo en situación de violencia. Es por ello que nosotros en reunión de equipo empezamos a idear ideas para salir de este cuello de botella, al punto de que se nos surgió elaborar un mecanismo de seguimiento.
Este mecanismo de seguimiento era algo muy simple, sin embargo no era fácil de hacerlo, ya que demarcaba conocimientos que de repente nosotros teníamos, conocimientos básicos de herramientas de ofimática. Sin embargo, el equipo se comprometió y en la búsqueda, en la información, logramos, digamos, concretar estas ideas. Esta herramienta tiene como objetivo la búsqueda, la organización y la generación de la información oportuna de cada usuario. El equipo interdisciplinario requería en el momento la información de los usuarios, cada uno de los usuarios que llegaba, de cómo estaba en su proceso, si estaban cumpliendo el proceso, si incumplían el proceso, si estaban a la mitad del proceso, de manera que requeríamos esa información a través de reportes para nosotros establecer las estrategias, ya sea que aquellos usuarios que estaban ingresando al servicio requerían de repente visitas a la persona afectada, y aquellos usuarios que estaban culminando el proceso también se requería para ver cómo estaban egresando estos usuarios. Pero sin embargo no teníamos el conteo a la mano. Para ponerlo en práctica, en la actualidad o en ese momento el CAI tenía 9 equipos, 9 grupos de reeducación. En cada grupo de reeducación aproximadamente había 15 participantes en promedio. Y todos esos participantes requerían su información de cómo estaba su proceso en el momento. Agregado a ello, también había una información que no era visible, que eran aquellos usuarios que habían dejado de venir. Es como que en este salón, en este momento, todos quisieran saber cuántas atenciones, cuántas sesiones han venido. Y también yo tener en memoria quiénes de repente de los invitados no han llegado. Y sobre todo esos usuarios que no han llegado eran la población de riesgo, o es la población de riesgo para nosotros, ya que un usuario que incumple este mandato judicial, lo más probable es que vuelva a reincidir en su situación de violencia. Es así donde nosotros, al no tener este mecanismo de seguimiento, al no obtener la información en el momento, al no tener la información palpable, es que establecemos una estrategia para afrontar esta problemática. Es así que establecemos una línea de tiempo para establecer esta problemática. Y en reunión de equipo comenzamos a hacer la búsqueda de los documentos normativos para ver la calidad del registro, la calidad de la atención, la calidad del dato. Asimismo, también comenzamos a hacer la revisión de los expedientes, desde que el CAI empieza a atender los casos judicializados, que empieza desde fines de 2012 a la fecha. Asimismo, empezamos a hacer también la revisión de los registros y casos de las bases que se va reportando mes a mes a la unidad, a la OJIC. Y con toda esta información empezamos a elaborar el mecanismo de seguimiento, un piloto. Este piloto, primero, nos dimos cuenta de que arrojaba determinados errores, ya que con el pasar de los años, las numeraciones en el tipo de atención fueron variando en el servicio del CAI. Se tuvo que hacer una homogenización, se tuvo que hacer unos ajustes hasta que tuvimos este mecanismo de seguimiento en la fase final. Y es ahí donde, que a partir del 2015, aproximadamente en el mes de abril, mayo, ya empezamos a alimentar con todos los datos que nosotros habíamos compilado y mes a mes empezamos a ver todos los casos o todos los usuarios que llegaban por primera vez al servicio. Y ya teníamos nosotros datos en el momento, de manera oportuna, accesible para el equipo interdisciplinario, para empezar a tomar decisiones frente a esos casos que venían. ¿Qué resultados tuvimos con esta herramienta de seguimiento, este mecanismo de seguimiento que habíamos elaborado? En primer lugar, como resultado, vimos que cada uno de estos usuarios que venían asistiendo al servicio y nos consultaban cómo iba su proceso en relación a su asistencia, al tener la información de manera oportuna, se sentían más motivados, veían como una meta, ya vengo 10 sesiones, ¿me faltan cuántas? Me faltan 22, tengo 15, me faltan 17. Y es ahí, al tener la información
al momento y de repente no solamente darle un dato, una cifra, sino también darle un reforzamiento en relación a que están próximos a culminar a su proceso, que están cumpliendo el proceso. Y no solamente están cumpliendo el proceso, sino también los aprendizajes que están adquiriendo en el grupo. Estos usuarios empezaron a mantenerse en el servicio y al culminar el proceso reeducativo. Es por ello que este cuadro nos hace visible el aumento de la demanda de los usuarios que egresaron durante estos años. En el 2015, sin este mecanismo de seguimiento, egresaron 45, y en el 2016, ya con el mecanismo de seguimiento puesto en marcha, egresaron 103, y en el 2017 189. Y con lo que va en el 2018, bueno, ya vamos. Bien, asimismo, como resultado, obtuvimos la reducción significativa del tiempo requerido para la consulta de la información. Asimismo, esta información que quería cada usuario que venía participando del servicio era demasiado engorrosa, porque terminaba una sesión grupal de 15 participantes, por lo general cerca de la mitad, 8 participantes, querían su información del momento. Sin la herramienta digital, eso involucraría que hagan su cola de espera, ver qué número de ficha es, buscar el expediente, contar sesión por sesión y de repente tener que establecer, y eso nos devoraba 15, 20, y cuando era demanda simultánea ya era inmesurable, aparte de las propias funciones que nosotros teníamos que hacer del servicio, que eran con los casos nuevos y los nuevos grupos que simultáneamente se estaban trabajando. Con esta herramienta digital, al menos, o este mecanismo de seguimiento, se redujo de 15 minutos por cada usuario a 1 minuto. Y ese tiempo que nosotros fuimos ganando para nosotros es de vital, porque ya nos daba tiempo para poder establecer estrategias, reuniones de equipo, mejorar nuestra intervención. Asimismo, esta herramienta digital ponía en evidencia a aquellos usuarios que estaban dejando el servicio, que ya tenían 2 faltas, 3 faltas o habían desistido de su participación. Asimismo, también aquellos usuarios que mantenían una asistencia irregular, también ponía en evidencia a aquellos usuarios que estaban culminando el proceso, o sea, cumpliendo. Teníamos información, y esa información teníamos que transmitirla a los juzgados derivantes de las 4 cortes. En la actualidad, no solamente son estas 4 cortes, sino en esas 4 cortes están distribuidos 45 juzgados de familia. Primero, que el mecanismo de seguimiento puede aplicarse como modelo. Puede ser adecuado o transferido para cualquier servicio que atienda a población de agresores, ya que una intervención con población de agresores contra la pareja, contra la mujer, contra la familia, como se puedan denominar estos tipos de intervenciones, requieren un seguimiento continuo, y aparte de un seguimiento continuo, requiere que se mantenga en observación a estos usuarios por un tiempo prolongado. Según los criterios o los estándares internacionales en buenas prácticas, en criterios de calidad en la intervención con agresores, estamos hablando de los criterios de la Unión Europea, del Grupo 25, los criterios españoles, los criterios también de los programas de Latinoamérica, sugieren que un programa de reeducación de agresores no debe durar menos de 1 año y debe de tener un seguimiento continuo. Esta herramienta nos da esta información y por lo tanto podríamos decir que con esta herramienta también estamos cumpliendo estos lineamientos internacionales, o sea, el servicio de calidad de atención con esta herramienta está cumpliendo este estándar de calidad con el tipo de atención. También otra lección aprendida que nosotros sacamos de nuestro mecanismo de seguimiento es que el uso apropiado de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación, sumado con la perspectiva de género, y la perspectiva de género viene incorporada a través del personal que trabaja en el CAI, de este equipo humano que tiene sensibilidad, que toma decisiones para proteger a estas personas afectadas, para reeducar a este hombre que ha agredido, que ha violentado a su familia. Haciendo uso de estas tecnologías, vamos a poder analizar de una manera diferenciada, agilizar el acceso a la justicia a estas parejas,
proteger a las personas, porque con esta información los juzgados, en muchos de los casos, ya adoptan medidas. Una de las medidas es, algunos los vuelven a reenviar, otros establecen o modifican las medidas de protección, que puede ser el retiro del agresor del hogar, y otras medidas que estimen pertinentes. Entonces, esta información que nos proporciona la herramienta, que nos proporcionan las tecnologías, es fundamental para el trabajo articulado. Asimismo, también nos damos cuenta de que actuar de manera efectiva a favor de la reeducación, la protección de la persona afectada por hechos de violencia y potenciar el trabajo coordinado con los juzgados es un criterio que debe mantener este tipo de trabajo con los hombres agresores, ya que un centro que solo reeduque y que no esté en constante comunicación con estos juzgados, de repente quedaría en buenas intenciones, pero no se estaría protegiendo a las personas afectadas. Asimismo, las tecnologías pueden contribuir eficazmente a optimizar el sistema de protección frente a la violencia. Y una de las muestras es la que hemos implementado en el servicio CAI, ya que nos ha facilitado informar a estas 4 cortes, a estos 45 juzgados, sobre la situación de estos hombres agresores en relación a su asistencia, su cumplimiento, su incumplimiento y la derivación que se han hecho estos usuarios. Entonces, estas son las lecciones aprendidas que hemos obtenido y parte de las recomendaciones es que este mecanismo de seguimiento es perfectible. Puede ser adecuado a una población, pero que no pierda la esencia, que es el seguimiento, que es el reporte, que es el cumplimiento de este mandato y que a través de ello se va a proteger a las personas afectadas, a esas parejas, a esos niños, a esas niñas, a esos adolescentes, a esos adultos mayores. Optimizar esta herramienta digital para que se amplíe su uso a los demás CAIs y otros sistemas similares de atención con agresores. Esta herramienta puede contribuir también a un registro unificado de agresores a las que se incluye también a las personas afectadas. ¿Y esto por qué? Porque también en algún momento esta herramienta nos da el dato de aquellas personas que han tenido denuncias simultáneas o en diferentes periodos. ¿Qué quiere decir? Hemos tenido casos de repente que el usuario vino por una sentencia en el 2013 con su pareja y en el 2015 fue nuevamente enviado por su nueva pareja. Entonces ya estamos hablando de reincidencia y esta herramienta también nos daba los alertas de la reincidencia y cuando ya hablamos de reincidencia ya estamos hablando de factores de riesgo que necesitan ser atendidos con urgencia e informados al juzgado de manera inmediata. Replicar esta experiencia, socializarla con los involucrados, socializarla en estos espacios, acogerlas para tener un trabajo articulado. Asimismo, para tener el seguimiento y comunicación con el objetivo de planificar estrategias de intervención e intercambiar información en tiempo real. Es por ello que en la actualidad esta herramienta ya está en la nube, en la cual tenemos el acceso, tenemos el equipo de atención, incluida la coordinación desde la sede central. Y para mantener la información, para tener un trabajo articulado. Es por ello que, bueno, agradezco al equipo que se puso las pilas, se empapó, asumió un compromiso para establecer esta herramienta de seguimiento y la motivación desde la coordinación de la doctora Isabel Guillén, desde la sede, para establecer esta herramienta y para presentarla como una buena práctica, ya que en un primer inicio nosotros no hicimos una herramienta para presentarla para un concurso. Nuestro fin era proteger a estas personas, a estas parejas de los agresores. Muchas gracias.